Las víctimas de Francisco Jamocó, pastor en Bogotá de una iglesia que se llamaba El Shaddai. Se llamaba porque ya cambiaron de razón social, me imagino que por el escándalo alrededor de todo lo que ha ocurrido con su pastor principal. Acaba de ser sentenciado a 25 años por agresiones sexuales contra mujeres incapaces de resistir. El caso sigue, hay apelaciones de por medio, pero las víctimas hablan después de esta sentencia. Nos cuentan un poquito sobre sus procesos emocionales, sociales, psicológicos, legales. Nos cuentan un poquito cómo están en medio de esta sentencia y hacia dónde van. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Qué lindo estar con ustedes, muchachas valientes, sobrevivientes, muy tecitas hasta donde han venido. Aquí me les quito el sombrero. Creo que ustedes son un referente de muchas cosas buenas, de eso, de mucha fuerza, de mucha valentía, de ser capaz de levantarse, alzar la voz y llegar hasta aquí. Y aquí es que hace un tiempito, hace unos días, unas semanas muy poquitas, sentenciaron a Francisco Jamocó a 25 años de cárcel. Y por eso estamos aquí conversando hoy, porque hemos estado cercanos. El proyecto siempre ha estado ahí, pendiente de lo que pasa con ustedes, de lo que ocurre con Metamorfosis. Y fue muy feliz escuchar la sentencia y quiero escucharlas. Este espacio es de ustedes. Esta introducción se demora unos 30 segundos, pero la verdad es que las queremos escuchar a ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿De dónde vienen? ¿A dónde llegamos? ¿Y para dónde van? Bueno, pues realmente gracias. Gracias nuevamente por permitirnos que nuestra voz sea escuchada. Qué bueno saber que hay un buen final de todo este camino, de todo este recorrido que hemos llevado como individuos, como familias, como seres humanos, como hijos de Dios. Y pues cuando arrancamos con todo esto, yo creo que pues lo hicimos evidentemente por querer justicia, por querer sanar, por querer liberarnos un poco de toda esa tragedia que vivimos. Pero creo que no teníamos mucha fe en la justicia, en la justicia terrenal. Sin embargo, pues hicimos todo lo que humanamente podíamos hacer, siempre con la verdad por delante, siempre conscientes de que íbamos a tener contradictorios, que gente no nos iba a creer, que bueno, iban a pasar muchas cosas que quizás nos causarían daño, pero también éramos muy conscientes de que la verdad primaba sobre todo y primaba nuestra sanidad y el poder detener este tipo de violencias también. Entonces, ese fue el impulso que tuvimos todo el tiempo y pues gracias a Dios y a la justicia se logró. Pati, ¿querés contarnos un poquito cuáles han sido como esos contras de los que hablaba Mafe hace un ratico? ¿Cómo han encontrado como es que es un pastor con muchas personas que todavía lo siguen y todavía lo aclaman y con un discurso muy específico en el que él es el ungido de Dios, ¿no? Él es el representante de Dios en la tierra y él es este ser iluminado? Entonces hay un montón de gente que lo sigue, que lo defiende. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues como en todo, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con la versión de cristianos que apoyan, ¿sí?
así como Tomás, que nos ha apoyado, le ha metido la ficha al caso, ha estado pendiente. Muchas personas también lo han hecho, nos han echado porras y nos hicieron barra durante todo el proceso, y ahorita ya finalizando, que hubo como este cierre, esta conclusión ya de todo este proceso, se pusieron también muy felices por todo lo vivido, por todo lo logrado, y porque realmente esto marca un precedente dentro de la comunidad cristiana y dentro de todos los procesos legales y jurídicos que muchas mujeres han llevado durante muchos años, que no había pasado nada. Entonces, poder ver esto para nosotros pues fue realmente una alegría. Y está en la otra cara de la moneda, pues que obviamente son las personas que tristemente todavía siguen con su pensamiento crítico en cero y pues muy manipuladas a través de la misma Biblia, a través de versículos pues mal usados, creyendo que esta persona es una víctima de nosotras y que lo que estamos haciéndole es un daño a la iglesia, y que todo lo que hicimos fue para acabar con la obra de Dios. Cuando pues es obviamente todo lo contrario, cuando uno ya obviamente entiende y abre su mente y sale como de esta secta, porque no es realmente iglesia, ya uno entiende que primero pues el corazón de Dios es una cosa totalmente diferente a lo que uno vivió dentro de esos lugares. El plan de Dios para la vida de uno no es solamente finanzas, economía de éxito y pague deudas sin dinero o compre sin dinero, sino que es realmente poder sentirnos hijos de Dios acá en este plano, vivir como hijos de Dios con las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, una persona que se autoproclama, se autonombra como el ungido, como el hijo de Dios, como el elegido, y que en pro de eso, pues ejerce cualquier tipo de violencia a las personas, pues obviamente ya de entrada no es lo que se etiqueta. Entonces, ha sido eso. Ahí, pues creo que son muy poquitas las personas. Yo creo que en este punto Dios ha ido quitando vendas, Dios ha ido sacando la verdad a la luz. Lo que dijo Mafe, nosotros, nuestra bandera siempre fue la verdad. O sea, nosotros acá no venimos a inventar, ni a aumentarle. Entonces creo que con esa verdad muchas personas también han recibido luz y han podido como entender realmente que sí, que una persona se puede equivocar, porque es que aquí no vivimos entre ángeles. O sea, todos estamos metidos en este forro que pesa y se llama cuerpo, y mientras que estemos metidos dentro de este estuche, pues vamos a tener la posibilidad de hacer las cosas bien o mal. Y tristemente, esta persona eligió hacer las cosas mal durante muchos años. Y pues a causa de eso que hizo mal, pues está recibiendo hoy en día esta condena de 25 años por abusos sexuales cometidos contra Ana Milena, contra mi persona. Y pues realmente para nosotros es gratificante de este lado, porque como en Mafe lo veíamos muy lejos, ahora que ya llegó, creo que gracias al proceso que vivimos durante estos casi 6 años, no fue un momento como de euforia como lo pensamos al inicio del proceso, pero sí fue un momento de mucha paz, mucho recogimiento, mucha tranquilidad y gratitud con Dios, porque realmente creo que Él fue el que hizo todo lo que tuvo que hacer durante todo este proceso. Ana Milena, ¿cómo estás? Hay unos tejemanejes legales, ¿no? Con todo este proceso. El proceso no ha terminado, el proceso sigue. Quisiera, Ana, que nos contaras, nos llevaras de la mano un poquito a entender qué es lo que ha pasado legalmente, ¿no? ¿Cuál fue esa condena? ¿Por qué fue esa condena? Porque entiendo que a pesar de las varias denuncias, la condena es solamente por 2 de las denuncias en este momento. Contanos, Ana, llévanos de la mano al respecto de todo ese rollo legal, y además, ¿cómo estás vos? Bueno, muchas gracias. Pues en este momento ya pues hemos pasado un proceso, como lo dijo Mafe y Patti, donde ya la parte emocional de uno, la parte de pronto también familiar, la parte económica, porque son muchas las áreas que se ven afectadas, empieza como a estabilizarse. O sea, ya como que empieza todo a tomar orden, como que no
no estamos en ese momento como al 100%, pero realmente si uno ve el avance, uno mira hacia atrás y uno dice, Dios mío, gracias porque ya estoy en este momento acá. O sea, ya no son las mismas situaciones que que presentábamos antes, de pronto no son la misma cantidad, por ejemplo, no sé, de la parte económica, como al principio que estábamos también, mejor ya salimos de allá, pues muy mal económicamente, espiritualmente, en la parte de fe para uno, pues todo esto, a mí que no me hablan ante Dios, y pues digamos, en cuanto ya al proceso legal, pues hoy ha sido un proceso largo, pero también al mismo tiempo, cuando uno mira otros casos en los cuales no se ha avanzado nada, en los cuales pues todavía están abiertos y por muchos años. Entonces pues creo que uno se siente agradecido en ese momento de saber que desde esa primera denuncia que fue en el 2019 hasta la fecha pues ya hay digamos como una sentencia ya digamos que en ese momento pues a apelar porque son distintas etapas del proceso jurídico donde al principio lo que se hizo en el 2019 fue pues, las denuncias, donde varias mujeres, porque eran más de 10 denuncias, se pusieron ante la Fiscalía General de la Nación y allí, digamos, la Fiscalía empieza pues, a revisar estas denuncias, cuáles se cierran, porque también lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Mafe, son denuncias que se cierran por el tema de años, o sea, de que ha pasado tantos años, entonces, pues digamos como que no se puede investigar, por decir así. Entonces son temas como ya normativos. Sin embargo, pues digamos, estas denuncias respaldan las denuncias que están más vigentes, por ejemplo, como la de Patricia y la mía, y otras denuncias pues que también están en este momento en investigación. Como lo decías, en el proceso se fueron quedando algunas por el tema de tiempos, pero digamos como que se llegó a un avance mediante ya lo de la Corte Constitucional, Pati, como esa, ¿qué fue? ¿No recuerdas? Bueno, la tutela. Mediante tutela, donde nosotros solicitábamos pues que hubiese una mesa técnica para que nuestros casos todos fueran llevados a un mismo fiscal, porque en un principio los casos se toman de una forma individual y con distintos fiscales y la idea es pues que se unificaran para que se den cuenta que hay una misma persona, una misma persona que está cometiendo esta clase de delitos y pues que se unificara. Y es cuando hay una mesa técnica, unifican estas denuncias y pues digamos como que empieza ya a haber como un avance y en este avance pues llegan 5 primeras denuncias en investigación, que son las que en este momento pues por las cuales se hizo condena, que fue la de Patti y la mía, y las otras 3 pues quedaron ahí, que no se pudo, digamos, como tener como esas pruebas pues para el juez, ¿no? Sin embargo, pues también está en un proceso de apelación, así tanto como la defensa puede apelar, pues nosotros también podemos apelar con respecto a ese dictamen que dio la sentencia que dio la juez. Entonces, pues en este momento están esas 5 denuncias por la de Patti y por la mía ya se encontró culpable como tal y se dice la juez, son esos 25 años y por el caso de las otras 3, entonces está como una apelación. Las otras denuncias que también hay, porque hay otras denuncias que también están abiertas en investigación, pues vienen como en la parte como de atrás, también como pendientes, pero pues hay unas denuncias que no se han cerrado y que aún continúan en investigación. Ok, entonces ustedes son como las que van empujando adelante mientras van llegando las denuncias de atrás. Y uno lee los comentarios y está esta intención de algunas personas como de desfigurarlas a ustedes. Ustedes son unos agentes de algo muy malo, muy macabro, ¿no? Y realmente uno habla con ustedes y hay una espiritualidad tan bella. Mafe, háblanos un poquito, por favor, de cómo es espiritual y necesario denunciar lo que pasa dentro de nuestras iglesias en el tema de abuso. Ser denunciantes no es ser hijos del diablo.
ser denunciantes es precisamente como abanderar algo que para el evangelio es importante, cuidar de los débiles, de quienes están viviendo los abusos y denunciar a quienes están abusando. Sí, pues realmente aquí hay varios factores y uno es que evidentemente uno no debe tomar una decisión de estas basado en la venganza, porque pues no va a lograr nada ni en términos de justicia ni en términos de su crecimiento personal. Eso se debe hacer porque realmente tú necesitas que esa parte de tu vida tenga una explicación, tenga una respuesta, un porqué, esto cómo va a servir para mi vida y cómo esa experiencia que yo tuve, cómo puedo replicar cosas positivas en los demás. Entonces, evidentemente tú te preguntas, pero ¿por qué Dios? Pero te olvidaste de mí. Yo por muchos años tuve esas preguntas. Hay diferentes facetas, ¿no? De querer también como dejar todo por allá, como en el cuarto del olvido y ya, y creer que tú puedes seguir tu vida y no pasa nada, pero no, tú no puedes seguir tu vida porque es que tienes una herida, estás roto y tienes que hacer algo, porque si no, todo lo que tú vayas haciendo se te va a ir yendo por esas grietas que tú tienes tan profundas en tu vida. Evidentemente sabíamos que nos íbamos a enfrentar a los que nos iban a criticar y mucho más en el tema pues cristiano, en el tema de la fe, porque desafortunadamente catalogan este tipo de acciones es como un pecado y hay que empezar por separar las situaciones. Y una cosa es un pecado y otra cosa es un delito, que quizás comenzó como un pecado, pero ya él no pudo controlar esas situaciones y ya se convirtió en un delito porque empezó a dañar personas, empezó a dañar vidas, familias. Entonces, digamos que siempre fuimos muy conscientes de que íbamos a tener, no enemigos, no sé cómo llamarlos, Detractor. detractores, sí. Pero yo creo que una de las grandes fortalezas que nosotros tuvimos, porque si tú te vas a enfrentar a esto sola, o sea, si voy yo sola, María Fernanda, no estaríamos acá sentadas contando la historia. Y Dios fue tan perfecto que Él unió hilos de donde no había cómo hacerlo, pero Él lo hizo y nos permitió vivir esta tragedia, nos permitió vivir el poder entender lo que estábamos, la decisión que estábamos tomando y las consecuencias que eso iba a tener tanto para bien como para mal en nuestra vida y proyectarnos a, ok, listo, puede que pase esto como puede que no pasa, ¿qué vamos a hacer frente a cada situación? Y yo creo que el gran trofeo que yo me llevo de todo esto, antes que mi propia sanidad, que el proceso de sanidad que yo he logrado vivir, es que hice parte de la sanidad de otras personas, ¿sí? De amigos, de mi propia familia, que pues jamás en la vida imaginamos que íbamos a tener que vivir un proceso de este calibre. Y yo pienso que la gente, mi invitación más a que pensemos en que, es que todo lo hacen por la plata, o muchas de las cosas que nos han repetido, que somos unas brujas, que hicimos un complot, que nos pusimos de acuerdo, X, Y, Z. Yo creo que es más pensar en que debemos tener empatía y que muchas veces cuando las cosas le pasan a otros es tan fácil opinar y es tan fácil decir cualquier cosa, pero debemos cuidar nuestra boca y nuestros pensamientos porque no sabemos en qué momento la pelota cambie de lugar y nos toque a nosotros llevar la batuta del tema. Entonces, la gran bendición para mí ha sido haber vivido este proceso muy bien acompañada, porque la fuerza de ellas
también ha sido fuerza para mí, la fuerza de nuestros esposos, de nuestros amigos. Ha sido lo que cuando tú estás ya a punto de botar la toalla, tú dices, no, o sea, yo tengo que seguir por estas personas porque yo hago parte de ese proceso de sanidad. Y evidentemente pues la sanidad trae libertad y en este momento esta libertad nadie me la va a quitar con sus comentarios. Nadie me la va a quitar con decir que es que jamocó y una cosa y la otra y que yo soy la mala del paseo. El camino lo hemos recorrido muy bien recorrido y las heridas que tenemos y cómo nos hemos sanado nuestras heridas, eso nadie no lo va a poder arrebatar. Entonces, ya somos ganadoras. Completamente, completamente. Para ti es muy difícil de asimilar, ¿no? Aquí no le cabe a uno, ¿no? Cuando estas personas que dicen representar y que en el imaginario representan la bondad y que son garantes del cielo y de Dios y hacen todo esto tan malo, tan en medio de nuestras vulnerabilidades, se acercan con esa maldad y dañan. Y es un daño físico y es un daño emocional y es un daño psicológico y es un daño espiritual también. Yo quisiera conocer un poquito tus reflexiones acerca de eso, de estas personas que ocupan lugares de una cierta espiritualidad, pero que realmente, que dicen representar a Dios, pero que realmente están actuando como el diablo. ¿Cómo ha sido ese proceso de asimilación para vos? Es bien confrontante a nivel espiritual. Creo que el corazón de uno siempre va a tener ese conflicto interno de por qué las personas usan algo que es lo más bonito del mundo, que yo creo que es el amor de Dios, para dañar y herir. Y aquí tengo que remitirme necesariamente a la parte política, legal, jurídica, que deja y permite que personas sin ningún tipo de capacitación ejerzan estas labores. Tú simplemente vas al Ministerio del Interior y dices, quiero por una iglesia, y pagarás que 150,000 pesos, 200,000 pesos y tienes el aviso al otro día, 3 meses. Y no tienes que demostrar nada, no tienes que haber estudiado, no tienes que haber preparado, no tienes que tener un perfil, nada. O sea, aquí no piden nada en Colombia para uno ejercer ese puesto y ganarse ese lugar. Como todas las cosas, yo creo que también uno debe ser muy consciente de la responsabilidad que tiene, la responsabilidad personal y social. Y yo creo que estas personas lo hacen simplemente como un negocio. Es que es una forma muy fácil y tristemente debo decirlo, de montar empresa. Sí, o sea, es una empresa que es muy factible de abrirla. Es muy prolija en cuanto a finanzas y pues tiene todo lo que tiene, porque es que Colombia es un país de gente víctima, de gente vulnerable. O sea, entonces tú vas a encontrar vulnerables en todos lados. Hay mercado, hay nicho. Sí, la vulnerabilidad pues deja expuestas a una cantidad de personas en lo que pues obviamente se convierte después en un negocio familiar, porque generalmente si tú lo ves, estos tipos de agresores manejan ese perfil en donde es un círculo cerrado, en donde él dirige, la esposa es la que hace, el hijo es el que canta o predica, la hija es la que cuida al niño, y entonces todo esto es un monopolio ahí, que es una amalgama de cosas que no deberían ser ni llamarse iglesia. Entonces creo que una de las labores grandes, ahorita que tú lo preguntabas de para dónde vamos, necesariamente creo que, por lo menos personalmente, a mí nunca me ha gustado la política, pero creo que es tan necesaria en esto, Tomás, porque si no hay políticas públicas que regulen la emisión de estas, ¿cómo se llama? Como legales, las personerías jurídicas para las iglesias, si no hay alguien que regule una vez abierto ese lugar, qué está pasando internamente y quién es el que lo está llevando a cabo, si no hay una ruta
de atención cuando pasa algo dentro de las iglesias, si no hay un ente a donde acudir, pues va a seguir pasando esto como si fueran vendedores de cualquier cosa, ¿sí? O sea, aquí no hay regulación. Entonces, más allá de lo espiritual, yo creo que también debemos ponerle un piso jurídico a esto, un piso legal, porque van a seguir pasando cosas, Tomás, mientras que esto no tenga unas políticas públicas, unas leyes, mientras que no haya una regulación, una veeduría. Y ahí ya es otro mundo, ahí ya es otro entorno. Pero mientras que estas personas encuentren eco, mientras que estas personas encuentren víctimas, mientras que estas personas encuentren las facilidades, va a ser muy difícil que estos casos no se sigan presentando. Niños, mujeres, familias van a quedar siempre expuestos. Además, porque si tú te das cuenta y nosotros lo hicimos, se fue el ejercicio recién, denunciamos, no hay a dónde acudir. Acá hay asociaciones de pastores, acá hay asociaciones de ministros, acá están las asambleas, pero perdóname, no, eso no sirve para nada. O sea, uno va a tocar puertas, ahí no hay nada. Entonces, después cuando uno llega a donde abogados, a donde personas de defensores de derechos de humano, cuando llega a donde activistas, dicen, pero es que los cristianos, ¿qué tienen que hacer relacionándose con estas personas? Pero es que los cristianos, pero por Dios, tocamos 1000 puertas. Es como ir sangrando de puerta en puerta y si hubiera forma de mostrar la sangre, todo el mundo está manchado. Porque aquí nosotros abrimos la boca desde el momento cero, en iglesias, en asambleas, en organizaciones, y nadie hizo nada. Y lo quiero decir en letra resaltada, mayúscula, Arial 20, porque la verdad es que ahí hay una responsabilidad como iglesia, una responsabilidad como ministros. Esto no puede ser tan fácil, esto no puede ser tan ligero. Creo que como hijos de Dios debemos tomarnos esto como lo que es y es un propósito de vida. Esto tiene que tener un llamado. Esto no es que cualquier persona va y pide una personería y se la entregan. Esto creo que va más allá de simplemente decir que hay una persona que tiene un perfil psicológico súper complejo y que se le prestan todas las cosas en la vida para seguir haciendo lo que hace. Esto tiene también un trasfondo de muchas otras cosas y muchas falencias que siguen existiendo a nivel legal en Colombia. Wow. Ahorita que estabas diciendo y nadie hizo nada, Milena hacía así. Y era como yo veía a Milena recordando como si hicimos esto. En su mente estaba pasando como todo el video. Hicimos esto y nadie hizo nada. Mile, quisiera que no necesitas decir nombres propios, no hace falta, pero quisiera que nos contaras un poquito esos recuerdos de hicimos esto, fuimos a tal lugar, buscamos lograr esto. Y yo sé un poquito la historia de que muchos pastores, ministros, incluso reconocidos desde el principio, han apoyado a este señor que es el victimario y las han acusado a ustedes que son las víctimas. Háblanos un poquito de esos recuerdos que te iban pasando por la mente mientras decías sí a todos, sí. Como que Mafe y Pati hablan y como que no, yo también quiero hablar de esto, porque es que son muchas experiencias que tuvimos en este proceso y sí, uno como que empieza a recordar pues cosas que no fueron tan buenas, como el hecho, pues nosotros nos encontramos en un medio pues que era el cristiano, lamentablemente usaron mal el nombre porque ahorita también como lo resaltó Patricia, en este momento tenemos la certeza que es una secta donde nosotros estábamos y que utilizaron el nombre cristianismo pues para esconder pues lo que realmente ellos son. Entonces pues cuando uno como que levanta la voz, ella se rompe el silencio y empieza bueno, yo denuncié, o sea, me está pasando esto, pues digamos como que uno lo que primero trata de acoger es precisamente el medio cristiano. Entonces, pues sí, tocamos puertas de iglesias, fuimos incluso
a una de ellas que yo decía, no, yo no quiero tocar, volver a tocar una iglesia, o sea, algo físico que yo diga, voy a entrar a ese lugar, para mí era traumático, o sea, porque era muy reciente que nosotros habíamos hecho las denuncias y pues fuimos todo el equipo también, todas las chicas, fuimos acompañadas con nuestros esposos y todo, y nos acercamos como precisamente para ver pues cuál era ese apoyo que nosotros íbamos a recibir. Y pues el apoyo fue el cero, o sea, lo que nos dijeron es, nosotros somos amigos del pastor, él es una persona ungida, o sea, tenían el mismo concepto, y pues nosotros no podemos como irnos en contra de él, o sea, como unas palmaditas en la espalda, bueno, lamentamos lo que les pasó, pero pues por este lado, o sea, como no podemos hacer nada porque también él es un ungido de Dios y no podemos hacer nada. Entonces son cosas que uno dice, o sea, estoy en el lugar equivocado, y pues definitivamente por ese lado no es. Y ya cuando uno se da cuenta, o sea, yo recuerdo mucho cómo de verdad se acercaban personas, o sea, a esos pastores y la gente tratando de llevar como precisamente esas necesidades, porque lamentablemente nosotros a veces tomamos ese mal ejemplo de ir y como presentarles las necesidades delante de un pastor, de un líder, como si esas personas nos fueran a solucionar algo. Y lamentablemente pues no es así, o sea, como que uno abre los ojos y dice, no, o sea, no es el líder el que me va a solucionar, no es un pastor, no es el líder religioso, definitivamente es Dios, o sea, es Dios, pero no tenemos que ir a hacerlo por este lado. Y Dios nos fue mostrando de qué forma, o sea, entre nosotros mismos apoyarnos, entre nosotras mismas apoyarnos, buscar los recursos entre nosotras mismas, porque uno dice, bueno, esto ya se expone, ya sale a la luz y todo, probablemente vamos a recibir el apoyo de las iglesias en cuanto también a las finanzas, porque uno dice, es que no solamente es oración, o sea, de verdad que un caso de estos se requieren muchos recursos económicos y no solamente para la parte jurídica, sino para la recuperación mental que uno necesita. E incluso de verdad en la parte como uno sale como sin herramientas, como que es un mundo, por lo menos en mi caso yo trabajaba allá, yo después de un tiempo dejé de asistir allá para estar en otro negocio y todo eso, pero realmente uno no tiene las herramientas para enfrentarse a un mundo, decir, quiero pasar una hoja de vida, voy a hacer esto, o sea, realmente no, o sea, para mí era muy difícil eso. Entonces son tantas cosas en la parte económica, espiritual, de todo, que uno necesita ayuda. Y muchas veces nos dijeron, no, pues ¿qué hicimos? O sea, como cojamos fuerza donde no tenemos y hagamos rifas, hagamos bingos, hagamos una cosa, otra, o sea, como mirando de qué forma nosotros mismos recibíamos esos recursos con nuestras familias, con amigos, y pues digamos de la iglesia, pues lamentablemente no, o sea, de esa iglesia de las personas que se hacen llamar más bien como iglesia y que realmente no son iglesia, porque yo sí considero que sí existe esa palabra iglesia, o sea, eso es algo muy importante, o sea, el tema de la iglesia es muy importante en la vida de nosotros, pero digamos, muchas personas utilizan, así como decía Pate ahorita, utilizan el nombre iglesia, es para el negocio, para utilizarlo para otras cosas, para su propio beneficio, pero hacen un mal uso de esa palabra, porque o sea, porque realmente la iglesia sí existe, o sea, la iglesia que tiene esa connotación, o sea, eso que sí habla la Biblia de la unidad, de un mismo sentir, de los ojos puestos en Cristo, o sea, yo sí creo en esa iglesia, pero no en la que nos rechazaron y nos dijeron qué pena, pero no, bueno, vamos a orar por ustedes, o sea, realmente no. Sé que muchas personas oraron por nosotros y lo hicieron de buen corazón, porque también hay que rescatar eso. Pero pues en lugares donde nosotros pensamos que vamos a recibir ayuda, no la recibimos. Y bueno, pues creo que también eso nos sirvió para sacar como esas agallas que necesitábamos sacar, para decir, mire, si se puede por este otro lado y lo vamos a lograr. Hay algo que me está
internamente estoy ahí y sigo pensándolo y pensándolo y quiero pedirles permiso porque ustedes son la voz importante de esta entrevista para hacer una anotación chiquita. Si me dan permiso, la hago. Y es que es cierto, hay ciertos movimientos sectarios donde se hace más factible que hayan realidades de abuso. Pero las realidades de abuso no pertenecen solo a los movimientos sectarios. Hay iglesias históricas de diferentes denominaciones donde existen escándalos de abuso de toda clase, en especial el abuso sexual, que es del que estamos hablando, ¿no? Hace 1 o 2 años se destapó el escándalo de un representante de las Asambleas de Dios en Nueva Zelanda, si no estoy mal, que era un predicador muy fuerte y uno escucha los sermones de esta persona en los 80s y es un señor de la predicación y cada lugar donde llegaba abusaba de niños de las casas donde se quedaba, ¿no? Y la iglesia se encargaba de acallar lo que había pasado. Ha pasado con las iglesias menonitas en Canadá. Hace poco hubo un escándalo de una de las iglesias anabaptistas más grandes de Canadá, que es una iglesia histórica, ¿no? No es una secta, pero se destapó la realidad de más de 36 abusos de uno de los pastores dentro de la iglesia, una persona que es muy famosa, ¿no? Hay un autor que yo sigo mucho, para mí sus escritos son muy importantes. Era profesor de un seminario de una de estas iglesias históricas y tuvo varias denuncias de acoso sexual, ¿no? Hace poco en las iglesias bautistas del sur se destapó un escándalo. Quienes legalmente representan o coordinan esa asociación, no es una denominación específicamente, pero es una asociación de iglesias, ocultaron más de 700 casos de abuso. Más o menos la mitad de esos abusos eran de pastores y líderes de esa asociación y las ocultaron para que los donadores, quienes dan la plata para la misión, no dejaran de dar la plata. Lo ocultaron, legalmente lo ocultaron. Se hicieron los locos bajo esa premisa. No queremos que los donadores dejen de dar dinero a la misión. Entonces, claro, en las sectas es más factible que hayan realidades de abuso, pero las realidades de abuso ocurren también dentro de las iglesias históricas, ¿no? Iglesias que no son sectarias, iglesias que están avaladas por un acuerdo denominacional en el que nos reconocemos, sí, somos iglesias, no somos sectas. Dentro de esas iglesias también ocurre y por eso creo que es importante alzar la voz, sacar la cabeza y poder decir, hay realidades de abuso y necesitamos cambiar esas realidades de abuso dentro de las diferentes iglesias en las que existimos, sea cual fuera el nombre, sea cual fuere la corriente, sea cual fuere como el adjetivo, sectas históricas, sea cual fuere la realidad bajo la que nombramos nuestras iglesias, necesitamos sacar los abusos a la luz y hablar en contra de ellos. Perdón, me tomé mucho tiempo, necesitaba decirlo porque creo que de alguna manera podemos limpiar, no, esos son las sectas, nosotros no hacemos parte de eso. No, pero aquí adentro también es. Aquí a donde nosotros pertenecemos como iglesia, también hay que hacer reformas importantes para que cesen los abusos. Mafe, ustedes se han convertido en un referente. Estas muchachas muy valientes salieron a la luz y eso genera como el impulso de otras personas
que han vivido estos abusos, que no sabían que podían denunciar porque les han dicho que son el ungido de Dios, que no se puede denunciar, porque les da miedo, porque les da vergüenza. Contanos un poquito, Mafe, cómo ha sido ese proceso de que otras personas dentro de escenarios de fe las han visto ustedes y han dicho, wow, yo también puedo denunciar, yo también puedo alzar mi voz. Sí, pues evidentemente cualquier mujer que sea víctima de cualquier tipo de abuso en cierta edad de su vida, sin importar, la va a invadir la vergüenza y la culpa. Y eso es lo que impide en mayor parte pues que busquemos entender qué fue lo que pasó y saber qué se puede hacer frente a esa situación. Y yo sí creo que esto, más que un llamado a que se haga justicia a un hombre y que ya no lo vuelva a cometer, y más que eso es poder enseñarle a la gente que hay ciertas conductas, que hay ciertos, se me fue la palabra, como ¿Patrones? sí, ciertos patrones que uno puede empezar a identificar en una persona y que la gente tenga información acerca de eso. Puede que no sea porque tú vayas a ser víctima, puede que no tengas que pasar por esa situación, pero sí es importante que tú tengas las herramientas de saber por qué una víctima se calla, por qué pasan los años y una víctima no dice nada. Y es muy fácil juzgar, decir, ay, no, pues ahora 20 años después le dio por denunciar. Y yo en todo este ejercicio, digamos que parte del proceso psicológico también que uno vive es leer, es investigar psicológicamente qué es lo que pasa con tu mente, qué es lo que pasa con tu cuerpo, qué es lo que te inhibe a ti hablar del tema, buscar ayuda, ¿sí? Tratar de entender eso. Y evidentemente es un tema tanto científico como moral, es algo de tu cuerpo que te impide que tu cerebro como que haga la conexión y puedas tú expresar lo que te está pasando. Pero yo creo que el ver que otras mujeres lo han hecho y que otras mujeres lo han logrado y que evidentemente esas cosas no tienen por qué pasar y uno no tiene por qué callarse y uno no tiene por qué aguantarse. Y si tú ves que le está pasando de pronto a otra persona también, ponerse un poco y decir, ok, yo voy a ayudar, voy a hacer algo, voy a apoyar a esta persona para que pueda salir de esta situación. Entonces, yo creo que el llamado más importante es ese, a que investiguemos, a que hablemos con víctimas, a que sepamos qué es lo que pasa, qué es lo que siente, por qué se siente así, por qué no se siente de esa forma. Y ahí esas cosas son las que nos van a impulsar también a hablar y pues qué bueno, y pues le doy gracias a Dios de que podamos ser un referente dentro de algo negativo para algo muy positivo, porque estar en esa jaula de haber vivido una experiencia como estas y no poder decirlo y no encontrar la manera de hablarlo, estás preso todo el tiempo como de ese dolor, como de esa frustración y el de pronto querer uno decir, no, pues a mí me tocó eso, pues ya me tocó aceptarlo y me tocó vivir así el resto de mi vida. Y no es así, o sea, todos somos personas extremadamente valiosas y ese tipo de experiencias nos vuelven más valiosos aún cuando tomamos la decisión de abanderarnos y decir, ok, voy a salir con esto adelante, así se me venga el mundo encima, pero tengo que hacerlo por mí y por los demás. Entonces, pues espero que siga pasando, que más mujeres sigan buscando ayuda, que más mujeres busquen información, busquen cómo ayudar a otras también. Esto no es un tema de feminismo, no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con tu salud mental, con que nadie pueda agredirte.
y con que tú tienes derecho si fuiste agredido, tienes derecho a justicia y tienes derecho a una sanidad. Completamente. Pati, ahorita Mafe nos estaba contando de hay personas que se demoran un montón de tiempo para denunciar. Y en algunos comentarios que encontré de detractores, ponían eso mucho sobre la mesa. Es que ¿por qué se demoraron tanto? Es que ¿por qué si ellos hacían parte de la iglesia a X cantidad de tiempo, entonces ¿por qué? Hay unas razones psicológicas detrás que ustedes han venido explorando en todo en esta realidad de reconocer lo que les pasó y reconocerse en medio de eso. Pati, ¿por qué se demora una víctima en denunciar estos casos? Ahí, o sea, cada persona es diferente. Uno no puede en esto como generalizar y decir, no, la fórmula es A más B igual a C y por eso no habló. Entonces, digamos, en mi caso personal, porque pues es el que más conozco, pasaron varios años luego de los primeros abusos al punto en el que yo pudiera reconocerme como víctima. También es otro punto diferente y muy grandote dentro de estos procesos. En mi caso, lo que experimenté fue en función de poder, perdón la redundancia, seguir siendo funcional dentro de este sistema eclesial. Inhabilité todas como las barreras de protección que uno tiene generalmente de poder decir esto es bueno, esto es malo, porque priorizaba o prioricé, lo hablo en primera persona porque te estoy diciendo, hablo de mí, el cargo de hijo de Dios, ungido de Dios, siervo de Dios, sobre la incomodidad que yo pudiera sentir, sobre la forma en la que me pudiera llegar a sentir mal. Lo primero era Dios, a ti que te enseñan dentro de una iglesia, ¿no? Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, ¿sí? Entonces, como lo primero era Dios y la representación de Dios dentro de ese contexto era el pastor, el líder religioso, entonces como que uno lo que dice es, bueno, lo que yo llegue a sentir, pues no importa mucho mientras que esta persona que representa a Dios esté bien. Otra de las cosas es también por la culpa. La culpa hace que las víctimas callemos. Y más cuando es reforzado por la personalidad narcisista de estos agresores, ¿sí? Son personas que constantemente están haciéndole sentir a todo el mundo las incomodidades que ellos no pueden trabajar. Entonces, tú lees las denuncias y hay muchas cosas genéricas en las denuncias en donde la responsabilidad era de una era usada por el diablo, era la tentación que Satanás ponía. Entonces eso lo que va haciendo es cargar paladas y paladas de culpa de las cuales tú te vas llenando y uno, que por eso es importante en este caso la incapacidad de resistir. Sí, porque mentalmente te colocan en un punto en donde tú ya no entiendes qué es bueno, qué es malo. Simplemente uno queda en automático. En mi caso personal, yo tenía previo otro hecho de abuso que lo que hizo fue que me dejó paralizada, o sea, yo no pude reaccionar en las primeras veces ni tampoco asociarlo con un abuso dentro de este contexto cristiano, comillas. Se da mucho esto de las pruebas, del ser probados por Dios, de que Dios a quien ama corrige. Entonces todo eso era como la argumentación que se usaba de parte del agresor para reforzar el tema de que no era él el que estuviera haciendo algo malo, era uno que estaba siendo usado por Satanás y que él ya era víctima de uno. Sí, es un círculo súper complejo y psicológicamente esto tiene muchísimo bagaje para trabajarlo realmente con un especialista. Nosotras dentro de las audiencias que hicimos, uno de los testimonios más reveladores fue cuando la psicóloga que le hizo el peritaje a Ana Milena empezó a explicar todo lo que pasaba dentro de la mente de Ana Milena y pues obviamente hay muchas cosas que nos unen y nos conectan en estos dolores. Y yo decía, sí, esto era, sí, y entonces ella hablaba y decía, no, mira, lo que pasa es que la mente hace esto, entonces en este punto se siente así, y yo decía, sí, eso es. Entonces
psicológicamente poder escucharlo, entenderlo y darle nombre es tan importante. Marian Rojas Estapia, una psiquiatra que yo se la recomiendo a todo el mundo porque me vio todo, dice, comprender es aliviar. Cuando yo comprendí que estaba siendo víctima de abuso, es como, obviamente viene una nueva etapa en el proceso, pero es que ya entendía por qué me sentía mal. Yo ya entendí por qué es que me incomodaba, yo ya entendí por qué es que ya yo quería salir de ese lugar. Yo salí de ese lugar sin llamarme víctima, sin asociarme a una víctima. Fue meses después que ya yo empecé a hablar, que cuando llega un video yo lo veo y yo digo, escucha, me está pasando todo lo que dice este video, que es abusos. Entonces yo soy una víctima de abusos y empiezo a hablar, entonces llegan psicólogos, el abogado, todo el mundo me dice, sí, mira, es esto y esto, y uno como que, o sea, pero a la vez trae alivio, porque ya entonces parte de la culpa que tú llevas no es tu culpa. Ya eso se empieza a quitar y se empieza a abrir una presa por donde empiezas a drenar todo lo que venías reprimiendo por tanto tiempo. Creo que una de las partes más duras de trabajar es esa parte psicológica. Porque hay muchas aristas. Tienes que trabajar la parte espiritual, a la parte que trabajas lo emocional, a la par de que entiendes por qué, cómo en tu familia actuaste de esta forma, en la parte sexual también, qué era lo que pasaba. O sea, tiene muchísimo, muchísimo bagaje esto para trabajar. Y creo que no se puede y haríamos mal en decir que podemos estandarizar como el síntoma del abuso, porque como te digo, para cada persona es tan diferente. Y cuando nos decían, porque a mí me lo decían, pero es que si usted hubiera sido abusada, me había dicho a mí. O sea, mira, en serio me da urticaria. Porque yo digo, la gente, claro, obviamente yo lo entiendo que no tenemos como cristianos una preparación en el tema. Y es una de las falencias también que tenemos que trabajarnos. Pero es que escuchamos tanta cosa absurda, en serio. Personas que tenían relación con uno, pues como de amistad, entonces decían, no, pero es que yo la verdad no le creo, porque es que si a ella le estuviera pasando, ella me lo hubiera dicho. O sea, ¿quién va a estar diciendo a grito herido que está siendo abusado por el pastor o que siente una incomodidad porque el pastor lo está besando? O sea, esto no es una cosa que tú andes vociferando, ¿ves? Entonces, creo que a los cristianos también nos falta un poquito de lógica. Además del amor y la empatía que está muy ausente en muchos de los círculos cristianos, nosotros no carecemos de lógica. El mismo, nuestro agresor muchas veces decía en público, ay, es que se asustan con un pecado, yo sí he adulterado, yo sí he... Y entonces las personas les cuesta creer que una persona que se ha adulterado, que lo reconocen delante de las personas, pues puede abusar de una mujer. Pues yo digo, pues tiene una asociación directa, ¿ves? O sea, si no le cuesta estar vociferando que pecó, que tiene una falla moral, pues obviamente esto se puede fácilmente convertir en un perfil de un abusador serial. Son muchas cosas en las que a nivel psicológico uno tiene que tener en cuenta, pero más allá de cualquier esquema que la sociedad le exija a uno, yo estoy tan tranquila el día de hoy por lo que hice, como lo hice. Yo no tenía que denunciar cuando a mí me dijo fulanito o fulanita, cuando ellos sintieron que debió haber sido el momento correcto. Yo lo hice cuando yo pude. Hice lo que pude con las herramientas que tuve, que tenía en ese tiempo. Y hoy estoy tan tranquila de cómo llevé mi proceso y de cómo lo hice y de las personas que Dios usó para yo poder estar acá a este lado, que yo invito, de verdad, a todas las personas, a las víctimas, a las otras mujeres que se puedan sentir identificadas en algún punto, a que no se den tan duro, porque esto no es una cuestión del otro, esto es una cuestión tan personal. Y uno hace esto cuando uno siente que está listo. Uno hace esto con las herramientas como las que tiene en ese punto y con esas herramientas uno sobrevive. Y yo estuve sobreviviendo, creo que al igual que Milena, al igual que Mafe, mucho tiempo. Es una cuestión también de supervivencia, ¿ves? O sea, en un contexto donde es violento, en un contexto donde el agresor es violento, en donde tú ves violencia, que golpean, que gritan, que hieren, que vituperan, que las personas que hablan en contra son expuestas, pues obviamente tú no vas a salir a decir, ay, no, tío, yo voy a cambiar esto, voy a transformarlo y voy a ser la líder aquí activista. No, o sea, uno guarda silencio. Uno guarda silencio, ¿sabes? Porque nos enseñaron desde el momento cero que a esa persona había que cubrirla.
y ya más que cubrirla lo encubrimos, o sea, mucho tiempo. Entonces, porque había que hacer como David, que nunca tocó el manto de Elías, o sea, todos estos discursos así de versículos super zapados y locos, 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 que como las doncellas que calentaban la cama de David y que, sí, o sea, mira, lo que tú quieras. Entonces, con las herramientas que teníamos para ese tiempo hicimos lo que pudimos. Y yo, y la verdad, estoy muy tranquila con cómo lo hice, cómo lo llevé, porque no tenía más. Entonces, nadie tiene por qué venir a exigirnos que lo hubiéramos hecho de forma diferente. Así, tal cual, con lo que teníamos, hicimos lo que pudimos. Gigante, gigante. Ana, ¿qué sigue? Legalmente, espiritualmente, emocionalmente, ¿qué sigue para ustedes? Bueno, legalmente estamos pendientes de bueno, no sé cómo es el nombre técnico. ¿Apelación? Donde es, sí, apelación, donde pues la defensa pues va a dar sus argumentos de por qué no deben ser tantos años, y pues también nuestra parte, la representación de víctimas, pues también va a decir por qué está o no está de acuerdo con el tema pues de las otras 3 denuncias que estaban allí, también junto con la de Pati y la mía. Eso es como ahí lo pendiente. Ya pues la juez da su sentencia. No sé si será en un mismo día, porque estos procesos, uno piensa que ya es la última audiencia y ay, bueno, por fin ya todo esto el cierre. Y realmente entonces programan otra audiencia para terminar y dar ya la condena, o para dar otra fecha. Bueno, eso es como ya como muy de la juez. Ya esperaremos que viene, pero pues por lo pronto ya sabemos que sí sí fue hallado culpable por el caso de Pati y el mío. Entonces pues eso es algo muy gratificante, porque independiente de que haya sido por el caso de Pati y el mío, es algo que fue o representa el caso de muchas. El caso de muchas de nosotras y de nuestras familias. Entonces, para nosotros es un orgullo, porque sabemos que estamos aquí no por nuestras fuerzas, primero, de verdad, pues gracias a Dios, y por esa unidad que hubo de muchas chicas que también se levantaron a decir, esto me pasó a mí, y aunque ellas sabían que el caso no iba, digamos, a prosperar, por decirlo así, o a avanzar más bien, por el tiempo, lo que te decía, la cuestión de tiempo, aún así se decidieron hacerlo, y aún así estuvieron ahí y están, que pues una de ellas es Mape. Y otras chicas que pues también no dan su nombre, pero realmente todas ellas unas valientes también, unas chicas de admirar. O sea, de verdad que uno le da gracias a Dios, porque él fue el que organizó todo de una forma tan perfecta para que nos encontráramos, aún sin nosotros tener una relación de amigos o sin cercana, sino de verdad como que fue eso de decir, listo, ya eso tiene que parar. Lo hace uno por uno mismo en un principio, porque sabe que es lo correcto, pero pues también pensando que había muchas chicas que podían estar expuestas como a esa misma situación, que se tenía que hacer como un alto en el camino. Y bueno, pues yo pienso que todo este proceso no solamente es como lo que viene, sino como el proceso precisamente que hemos pasado. Porque creo que de a pocos Dios ha ido restaurando precisamente esa parte, digamos, familiar, porque pues también en muchos de los casos la parte familiar también estaba dispersa, o sea, estaba terrible. O sea, por ejemplo, el caso ahí de Mafe y también de Pati, o sea, nuestro núcleo familiar también estaba destruido, por decirlo así, o sea, en relaciones familiares. Entonces, en todo este proceso se ha ido, pues, también consolidando, también cerrando como muchas heridas, recuperando tiempos de familia, recuperando tiempos también como profesionales, porque eso también es tan importante. O sea, lamentablemente, uno estando allá, no, o sea, como que para su profesión también. Uno para muchas cosas de la vida,
porque uno piensa o le hacen creer que el mundo es ese, allá estar dentro, no hay nada más. Y entonces, así tú seas un profesional, lo que tienes que hacer es servirle a la iglesia, servir acá, tu trabajo está acá, allá afuera no hay nada que hacer. Y pues lamentablemente uno en lo profesional también se estanca. O sea, lamentablemente uno como que, pucha, cuando sales, que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Es empezar desde cero en la parte también laboral. Entonces, pues es como eso, como ya hemos ido recuperando cosas y seguimos soñando con proyectos, pues ya en esa parte profesional también. En esa parte pues espiritual creo que también hemos ido como sanando, porque en todo este proceso estoy súper convencida que desde el momento cero Dios fue el que permitió que como que, oye, eso está pasando, miren, y venga, y empiezo a ayudarles y cómo encajaron todas esas piezas. O sea, ha sido Dios. Pero pues también en ese proceso, uno como que, bueno, aunque Dios, tú eres el que estás en medio de todo esto, como que momento, porque yo también hasta aquí quiero llegar contigo, porque hay momentos en que uno no quiere nada o no quería nada con Dios. Pero pues Dios es fiel y Dios permite que todas esas heridas, todas esas circunstancias que nos alejaran por un momento de Dios, como que ahora miramos hacia atrás y decimos, Dios mío, gracias, porque nos damos cuenta que en cada paso estuviste ahí y hemos podido ir reconstruyendo como esa relación con Dios poco a poco. No te puedo decir en ese momento, quiero ir a una iglesia porque no lo quiero hacer. O sea, realmente, pues en lo personal también, para mí es un trauma. O sea, para mí, yo digo, no, sí, yo como que ni siquiera me puedo imaginar tratando de entrar a una iglesia, a un lugar de donde se reúnen las personas y todo esto, así como en esto, no, o sea, yo digo, no por el momento no, pero sí creo, pues en una iglesia sí sé que sí existe, sí sé que hay personas, o sea, en ese momento lo que yo digo, bueno, aquí estamos en una iglesia, sin hacer como un lugar de cuatro paredes o algo así, no, o sea, por el momento pues creo en eso estoy pues en ese acercamiento de la palabra, de conocer, porque también eso es tan importante, o sea, como analizar, estudiar, mirar, bueno, esto que me están diciendo si es cierto, saber a quién le escucho, esto que escuché, qué tan real es. Entonces, eso también es bueno, como uno poder analizar también esa información que uno recibe. Y bueno, pues esperar, creo que con cada paso que hemos ido dando, hemos podido también ser como no sé si como decirlo así, como un puente para que otras personas que están pasando por este camino, pues como que se les facilite un poquito más y no tengan que pasar como con tanta dificultad como nos tocó a nosotros. Porque realmente nosotros nos tocó como de verdad, desde lo desconocido, de personas que no creían en nosotras, de ni siquiera la misma fiscalía en un inicio creía en nuestras versiones. Entonces es como la transformación de todo y poder decirle a las chicas o a los hombres, a las personas que quieren denunciar es, mire, este camino por este lado pues puede ser un poco más fácil, no tiene que ser con tanta tortura y ya porque no pasó por eso y quiere como que para las demás personas sí no sea tan difícil y tan duro porque como que no quisiera solamente ese hecho de que alguien rompa el silencio y que pueda acercarse a alguien y decir, sí, tranquila, o sea, no estás sola, no estás solo, hagámoslo por este lado, hay personas que están ahí, organizaciones que están ahí para ayudar y para que pueda ser más fácil todo esto. Entonces, bueno, esperar que todo esto que hicimos pues sea ese puentecito para ellos y poder seguir siendo como ese instrumento, poder seguir siendo ese instrumento y que sea Dios el que nos vaya diciendo cuál es el siguiente paso. Porque a veces a mí como que como estábamos tan sumergidas en tanta información de nuestro caso, entonces como que cuando ya
como que se va alineando todo, ya estamos al final del proceso. Entonces como que dice, wow, ¿ahora qué sigue? O sea, como que a veces como que, uy, ya tenemos tiempo libre. Ya como que es otra cuestión. Entonces es como que, bueno, ya he podido sanar cosas mías, que es chévere pues de alguna forma poder ayudar a otras personas que puedan identificar esto y puedan pues también llegar a esa justicia que se espera. Entonces creo que es como eso. Gracias por regalarnos a sus voces. Gracias por alzar la voz, por hacer camino y por permitir que este proyecto sea un canal para que esas voces ocurran, se sientan, se levanten. Quiero que cerremos. Quiero que cada una de ustedes le mande un mensajito a cada una de esas mujeres que está viviendo algún tipo de agresión dentro de escenarios de fe. Creo que el sentirse débil y el reconocerse como una persona rota es el mayor acto de valentía, porque es lo que te va a dar la capacidad de poder salir de pronto de esa cueva, de ese hueco donde muchas veces uno se siente que no entra ni un rayito de luz, que no hay esperanza, que no ha valido la pena muchas de las cosas en las que se ha creído, muchas de las personas en las que quizás depositamos nuestra confianza, pero siempre hay en nuestro interior, siempre va a haber algo de fe. Por el mismo amor propio que tenemos, siempre vamos a querer sobrevivir y vamos a querer salir adelante de cada una de las situaciones. Y evidentemente Dios está presente siempre, aunque nosotros no querramos, o aunque nosotros pensemos que Él no está, o aunque la sociedad y todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos pueda indicar que Dios no está o que a Dios no le importa. No es cierto. Dios está presente, Dios es tan real como todo lo que está a nuestro alrededor. Y creo que más que pensar en qué puede decir la gente, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá, me van a criticar, me van a juzgar, es pensar y yo merezco seguirme sintiendo así. Yo merezco seguir avanzando en la vida, avanzando entre comillas, con esta carga tan pesada, y es hacer un alto en el camino y entender que todos tenemos la capacidad de desempolvarnos, de sobarnos las rodillas y de volvernos a levantar, y más cuando ese dolor ha venido a causa de supuestamente de obedecer a Dios, de que para que Dios no te maldiga, para que Dios no te rechace, en fin. Si conocemos algo de Dios y si tenemos la certeza de que Dios existe, sea como sea, creo que eso es más que suficiente para que podamos salir del hueco, que muchas veces es bastante complejo, y más cuando no tenemos una red de apoyo, cuando ponen en contra a tu familia, cuando te ponen en contra a tus amigos y te quedas solo y te ves ahí en el panorama como, ok, por más que yo quiera hablar, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Sí? No me van a creer. Pero todo llega en su tiempo, todo llega en su momento, y eso sí, estoy plenamente convencida de eso, que como lo decía Patti, no es cuando cuando la gente crea que se debe hacer, sino uno siente la convicción de tener que hacerlo. Entonces, yo he vivido un proceso bastante lindo, de mucha resiliencia. Estoy alejada de mi familia, de mis amigos, y para mí fue duro, por ejemplo, el día de la sentencia, porque siempre soñamos con ese día, ¿sí? En que nos abrazáramos, en que dijéramos, wow, o sea, lo logramos, o sea, esto es una cosa que
que ni siquiera nosotros mismos no lo creíamos. Y, y ese día me hizo demasiada falta ese abrazo de victoria, de abrazar a mis guerreras. Pero, pero siempre como ese amor por mí misma, ese amor por ellas, ese amor por mi familia, por mis amigos, ha llenado y ha sido la satisfacción más grande de poder saber que hice lo correcto, que aunque en el camino estuvimos heridos muchas veces, valió totalmente la pena. Y de pronto no es no enfocarnos en no, pero qué va a pasar, pero qué van a decir, sino pensar en nosotros mismos y pensar en el bienestar que podemos dar también para otros. Y en esa medida yo hago lo que me corresponde y Dios se encarga de su parte con toda seguridad. Entonces, la invitación es a dejar la culpa, a dejar la vergüenza. Eso no nos corresponde a nosotras las víctimas para nada. A nosotras nos corresponde el levantarnos con la frente en alto y en esa medida vamos a encontrar las personas, las circunstancias, todo para poder levantar nuestra voz y poder salir adelante con todos esos procesos psicológicos, sociales, bueno, todo lo que esto conlleva. Mafe, vení, me estás diciendo que no pudiste estar en el abrazo, en la sentencia. Pues, ¿vos dónde estás? Yo llevo 3 años viviendo en Estados Unidos, Ok, pues a ok. causa de haber denunciado a Jamoco. Ujú. Wow. O sea, ¿tuviste alguna amenaza o algo así? Sí, 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 nosotros fuimos amenazados en varias oportunidades. Nos llegó un fiscal falso, fuimos citados también a la fiscalía por ese mismo fiscal, nunca él tenía el expediente, o sea, una cosa súper extraña. Estuvimos allá con nuestra abogada y evidentemente él no tenía información de ninguna de las denuncias, o sea, algo muy, muy extraño y pues finalmente él solamente estaba como interesado era por saber que qué información teníamos nosotros acerca del manejo del dinero de Jamocom. Ok, Entonces era ok. muy, muy insistente en decirnos, pero qué pruebas tienen ustedes, pero qué información tienen ustedes. Y pues esto empezó a volverse bastante complicado. Las amenazas nos llegaban a nuestra casa, nos tomaban fotografías, nos seguían en varias oportunidades por nuestro trabajo. Nosotros teníamos una empresa de eventos y pues llegábamos a la madrugada con los equipos, con todo. Y muchas veces pues nos tocó irnos por otro camino porque nos dábamos cuenta que nos venían siguiendo o llegar a uno de los CAI más cercanos que habían en la zona donde estuviéramos, pues para cuidar nuestra seguridad. Entonces pues nos tocó empezar a hacer averiguaciones de qué podíamos hacer y pues se dieron las cosas para venirnos a Estados Unidos y pues acá yo estoy en proceso de asilo a causa de la denuncia que yo puse en Colombia a Jamaco. Ujú. Wow, lo lamento mucho. Ha sido un proceso de blancos y negros porque pues evidentemente tú salir de tu país, dejar tu familia, tu proyecto de vida, todo es bastante complejo. Acá es una cultura muy diferente en todo es distinto y si tú no sabes el idioma, pues va a ser un poquito más difícil. Pero digamos que eso no fue tampoco un impedimento para que yo estuviera todo el tiempo conectada con el proceso, con la ONG Metamorfosis, con mi familia, pues con mis amigos que tengo allá, pues a raíz de todo este proceso. Pero también Dios acá me dio la oportunidad de reencontrarme con Él, de entender que si no me hubieran traído a este país, yo no me hubiera reconciliado con Dios, porque tenía demasiadas heridas, demasiadas quejas en contra de Dios. Y al estar acá, lejos de todo,
pude ver las cosas de una manera muy distinta y darle un valor diferente a la amistad, a la familia, al sentir que independiente del lugar en donde yo me encuentre, Dios tiene un proyecto de vida conmigo, Dios tiene un propósito conmigo y ha sido una experiencia muy bonita que muy seguramente me había costado mucho más trabajo vivirla en Bogotá, pero acá lejos de todo ha sido como un encuentro Dios y yo. Y he podido reevaluar muchas cosas de todo lo que aprendí mal acerca de Dios cuando estuve en esa secta. Y bueno, aquí también aporto mucho a muchas personas. He podido también compartir de mi experiencia y de mi conocimiento con muchas mujeres acá. Y eso me llena mucho porque digo, vale la pena. O sea, en cualquier lugar del mundo hay mujeres sufriendo por X, Y razón, por ciertos tipos de maltrato, y vale totalmente la pena que podamos entender que una cosa es Dios y otra cosa es las malas decisiones que toman los hombres y los actos violentos que puedan cometer en contra de nosotras. Entonces, aquí también Dios me ha usado demasiado. Y bueno, lo más principal es que mi familia y yo, pues estamos encaminados a poder recuperar muchas cosas, a poder sanar, a poder también ayudar a otros. Y, y pues bueno, espero que algún día pueda volver a mi país. Bueno, mi mensaje para especialmente esa mujer que de pronto hoy está viendo este programa y siente esa cosquillita ya en su corazón, como diciéndole, bueno, quizás esto sea lo que me esté pasando a mí, quizás por esas mismas cosas estoy pasando en este momento. Yo lo primero que quiero decirles es que Dios es amor y Dios es bueno. Si el lugar en donde estás no se siente así, salte. Porque un lugar donde hay amor no incomoda. Un lugar donde se llena la gente de bondad y donde hay bondad no incomoda. Y siempre lo digo, es ponle cuidado a esa incomodidad que estás sintiendo porque posiblemente, muy posiblemente, esa incomodidad es la que te va a sacar de ese lugar y te va a llevar a un lugar de poder reconocer, de poder transformar tu vida. Siempre hay una oportunidad. No es el fin del camino, el punto en donde estás. Y quisiera que pudieran verlos en este momento como el del otro lado del río, en donde después de navegar mucho, de chapalear, de a veces sentirnos ahogadas, lo pudimos hacer. Mi mensaje es de esperanza para esas mujeres que pronto están dudando si empiezan un caso, si hablan con alguien, si denuncian, si le cuentan a alguien. Háganlo y muy seguramente va a haber otro lado del río en un buen tiempo. Dios, vuelvo y lo repito, es amor, y si lo que están viviendo no se siente como eso, es un lugar errado, es un lugar equivocado. Sí, los hombres de Dios se equivocan. Sí, los hombres de Dios pecan. Y sí, hay pastores que son abusadores sexuales y que utilizan la iglesia como su lugar para encontrar víctimas. Entonces, muy posiblemente, sí, lo que estás sintiendo en este momento es verdadero, es real y lo valido desde este lugar en donde estoy. Te animo a que salgas corriendo, no hay que dar explicaciones, no hay que buscar aprobaciones, simplemente hay que buscar que tú estés bien, que te sientas bien y que te pongas en un lugar seguro. También desde mi experiencia como lo que viví, como el proceso que viví y como lo ha dicho ahorita Mafe y Fati, creo que para esto pues no hay tiempos, o sea, no hay fechas, no nos debemos obligar pues como a nada. Y menos como pensar en lo que las demás personas van a decir. Yo sé que cuando Dios tiene un propósito con uno, él siempre está ahí. Yo me acuerdo que
que yo decía, no, yo no voy a hablar de esto nunca, o sea, yo voy a morir con esto. O sea, de verdad, para mí era como yo, ese secreto me lo llevo a la tumba. O sea, de verdad era como si fuera eso, como un secreto. O sea, como si fuera algo, mejor dicho, que yo no podía decirle a nadie, porque la culpa recae precisamente sobre la víctima, lamentablemente. Y también, como lo dijo Mafe, hay sentimientos de vergüenza. Y a veces, digamos, como que siempre tratamos, es como de pensar, ¿de qué forma voy a explicar esto? O sea, ¿cómo lo voy a explicar? O sea, ¿cómo voy a explicar que me pasó esto? O como, ¿de qué forma voy a hacerle entender a la otra persona lo que me pasó? Y entonces siempre estamos poniendo a otros por encima de lo que yo siento, por encima de lo que, de mis emociones, por encima de lo que yo soy como persona, por encima de mi dignidad. Entonces, al pensar en eso, en qué van a decir o qué va a pasar, esos sentimientos de vergüenza, de culpa, ¿cómo lo puedo explicar? Precisamente muchas veces no dejan que uno rompa ese silencio. Y eso es lo que el victimario usa como herramienta, ese silencio, para poder volver a cometer otro delito. Entonces, esta persona cayó una vez. O sea, no pudo decir nada porque se manipuló, por distintas circunstancias. Entonces, ese espacio es el que aprovecha el victimario para volver a cometer nuevamente esto. Entonces, yo sé que no es fácil, porque yo lo viví, yo lo sufrí más bien, pues por muchos años. Y entre más como que pasa el tiempo, para uno es más difícil poder decir y levantar la voz, sí, ¿cómo ahora explico esto que me pasó? ¿Cómo puedo después de tantos años decirle a la gente, mire, pasó esto? O decirle precisamente a la justicia, o saber que si esto que yo voy a decir realmente va a tener un resultado. Pero creo que Dios como que le va llevando a uno, le va guiando y le va diciendo, ese es el momento. O sea, esto es el momento perfecto para hablar, para decir, y Dios te pone las personas. Dios te pone los recursos, Dios te pone todo. Entonces, eso tiene que ser un acto pues, de valentía, o sea, como que uno no ni siquiera lo analiza, porque si uno lo llegara a analizar, creo que no hace nada uno. Pero es como decir, momento, aquí lo más importante soy yo. ¿Sí? Aquí lo que vale es mi dignidad, y si en ese momento estoy incluso hasta el borde de la muerte, porque es que en ese momento ya ni siquiera hay vida con lo que uno está sufriendo, pues, ¿qué puedo perder? Si ya estoy en un extremo en el que ya ni siquiera puedo vivir o no tengo ganas ni siquiera como de hacer nada. Entonces, pues no hay nada que perder. Entonces, es hablar, poder decir a una persona, a la persona correcta, porque pues también ese es otro caso que lamentablemente se puede decir a la persona que no es, pero es poder decirle a esa red de apoyo, a esa persona que sí sabe que va a creer en ti, que sí te va a apoyar, que te va a ayudar, pues poderlo hacer. Entonces, si tienen una persona a la cual ustedes puedan acudir, o una ONG, porque también en este recorrido a nosotros nos ayudaron también, por ejemplo, quiero resaltar ahorita la ayuda de la ONG también Sisma Mujer. Ellos nos brindaron a nosotros asesoría también psicológica y jurídica, y entonces son lugares donde sí nos pueden ayudar, donde sí nos pueden guiar, un familiar, la persona, un amigo, alguien que tenga mucha confianza. Y bueno, si esta persona o no pasó nada allí, pues voy a otra parte, pero no quedarnos como con esa espinita en nuestro corazón, sino saber que bueno, hasta que yo haga esto me voy a sentir aliviada, porque tenemos que pensar en nosotras. Tenemos que pensar ya no en lo que digan los demás, ya no en el líder religioso, ya no en lo que va a decir la iglesia, sino definitivamente en lo que nosotros sentimos. Entonces, ánimo, si hay oportunidad, no hay tiempos estipulados, nunca es tarde, y pues tomados y agarrados de la mano de Dios y rodeados de las mejores personas, una buena red de apoyo, se puede. Que brille sin medir.